Muy buenas noches a todos. Estamos iniciando nuestro día número 110 de oración. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios que a diario nos permite reunirnos en torno a su preciosa presencia, que nos permite escudriñar su palabra para conocerlo un poco más, que nos permite buscarlo en oración. Y sabemos que si llevamos a cabo estas dos acciones, entonces efectivamente estaremos en una mejor comunión con nuestro Dios. Vamos ahí acercándonos a la comunicación, al link que se encuentra ya en este momento en mi Facebook. Nos vamos conectando, nos vamos acomodando, mientras yo puedo compartir en los grupos para que más personas se puedan ver bendecidas por medio de esta predicación, por medio de esta pequeña reflexión que el Señor nos permite hacer. Recordemos que lo hacemos para gloria del nombre de Dios. En ningún momento queremos exaltar a los hombres, en ningún momento queremos exaltarnos a nosotros mismos. La idea del predicador debe ser la de exaltar al punto en el que Él desaparezca y el nombre de Cristo se haga grande. Repito esto porque es muy importante. Nosotros como hombres debemos predicar a Cristo a una altura tan grande que en un momento el predicador desaparezca y solamente quede visible Cristo. Esa debe ser nuestra meta al predicar la palabra de Dios. Mientras voy compartiendo en los grupos, recordarles entonces que el día de ayer finalizamos nuestra serie de textos fuera de contexto. Creo que se cumplió el propósito, que era en este caso poder eliminar varias franjas de la doctrina que todavía conviven con algunas personas. Por supuesto que quedaron muchos temas en el aire, siempre los van a ver. A veces converso con mi esposa acerca de eso, pero siempre van a haber temas que quedan ahí como sin concretar. Entonces la idea es poquito a poco que ustedes tengan paciencia y que poco a poco ustedes se vayan fortaleciendo en la fe. Hay temas que ustedes no van a entender de una vez, que van a ser después de 2, 3 predicaciones de lo mismo, a veces más, a veces pasarán años. Y de un momento a otro ustedes irán comprendiendo la palabra del Señor. Entonces, eso es realmente muy importante, que nosotros, antes de acercarnos a Dios, siempre tengamos esa disposición de que nosotros no vamos a comprender todo de la noche a la mañana, de que esto es una cuestión de años, de tiempo, que requiere tiempo para que nosotros podamos definitivamente empezar a comprender la escritura como a Dios le agrada. Y yo creo que eso es fundamental comprenderlo. En este momento he terminado de compartir en los grupos, entonces vamos a dar lectura al texto que se encuentra en este momento en Génesis. Les voy a dar el tiempo ahí para que los busquen, para que más personas se vayan integrando. Génesis capítulo 2, versículos 15 al versículo 17. Son los textos que vamos a leer el día de hoy. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Quiero hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe. Vamos a tratar de hacerlo a diario. Señor de los cielos, muchísimas gracias en esta noche por permitirnos reunirnos en torno a tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe para que podamos escudriñar tu escritura, reflexionarla, Señor, y entenderla para llevarla a nuestra vida. Permite que este sea un grupo de oración para glorificar tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quería decirles algo interesante que estuve pensando antes de darles el texto bíblico, y es lo siguiente. Cuando recordamos a Venezuela y a los venezolanos de 20 años atrás, creo que ninguno de nosotros apuntaría a describir la situación en la que se encuentran actualmente. Pensar que un país con tanta riqueza y petróleo, oro, fue sumergido en la pobreza por una administración corrupta. Eso me lleva a mí a pensar que a veces las mejores circunstancias nos llevan a tomar las peores decisiones. Repito esa frase. A veces
las mejores circunstancias nos llevan a tomar las peores decisiones. Esto sucede porque en medio de la escasez yo dependo de Dios y tomo las decisiones enfocado en Dios. Pero cuando yo tengo abundancia, empiezo a depender de mí. Y entonces empiezo a tomar mis decisiones y no las de Dios. Miren qué interesante eso, ¿no? Vamos a leer el texto en este momento. Génesis 2:15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dijo este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Repito nuevamente el texto, Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Propósito. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Hagámosle una pregunta al texto y reflexionenla ahí entre ustedes. ¿Qué quería Dios que Adán y Eva hicieran en el jardín del Edén? Muy bien, por ahí ya lo dijo acá mi madre que está atrás. Que lo cultivaran y que lo cuidaran. Según el versículo 15 es así. Y es importante entenderlo. Es que el Señor nos ha mandado a ser administradores. ¿Sí? A administrar correctamente todo lo que Él nos da. Desde la parte económica hasta la parte espiritual. Incluso Él enseña cómo debemos manejar nuestros dones espirituales, las cosas que Él nos da. Entonces el Señor les dio una orden: cultiven y cuiden, o sea, administren de manera correcta. Entonces, basados en esto, queremos entender cuáles son las consecuencias de un mal administrador o de un desobediente. Porque eso fue Adán y Eva, conocemos todos la historia. Pero vamos a conocer cuáles fueron las consecuencias o la consecuencia de un mal administrador y de un desobediente. Bien, esa consecuencia fue la muerte. La muerte. Pero esta muerte, la palabra muerte, proviene del vocablo griego thanatos, que significa separación. O sea, digamos, por ejemplo, usted dice, bueno, la muerte para mí es que sencillamente dejo de existir, dejo de vivir, voy al polvo, me convierto en polvo, me comen los gusanos. Eso para mí es la muerte. Bueno, el significado real de la palabra muerte es separación. Es importante entenderlo, porque Dios estaba advirtiendo a Adán y a Eva que si ellos desobedecían, iban a sufrir 3 tipos de muerte, 3 tipos de separación, por consecuencia de ¿qué? De ser malos administradores y de ser desobedientes. Entonces, como ellos fueron desobedientes, sufrieron 3 tipos de muerte, ¿no? Las 3 muertes son, luego las voy a explicar una por una: la muerte o separación espiritual, la muerte o separación física, la muerte o separación eterna. Ahora empiezo a explicar uno por uno. Pongan mucha atención, esto es muy importante. Y estamos hablando de ese versículo, ¿no? Leámoslo. Como dice el versículo 17: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí está el decreto del Señor. Si ellos desobedecían, si no eran buenos administradores, ¿qué iba a pasar? La consecuencia era la muerte. Pero no era un solo tipo de muerte, eran 3 tipos de muerte. Entonces, vamos a describir una a una. La muerte espiritual, la primera. La muerte o separación espiritual. ¿Qué es? Dios se separa del hombre y no lo admite en su presencia, pues el hombre se ha hecho pecador y Dios es santo. Nada impuro puede estar enfrente a él. Por esta razón se hicieron necesarios los sacrificios y la sangre de animales para cubrir los pecados. Todo ello era una sombra de lo que iba a pasar milenios más tarde, cuando Cristo hizo el último y el único sacrificio posible para expiar el pecado del hombre y reconciliarnos con Dios. Clarísimo.
Entonces, la separación espiritual sucede en el jardín del Edén. Dios los saca del Edén y ya no tiene esa comunión que tenía con ellos. Entonces ellos ahora conocen la diferencia entre el bien y el mal, conocen el mal y aprenden a pecar. Y entonces se hacen pecadores, se hacen convictos delante de Dios, ya no tienen comunión. Se hace necesario el sacrificio de animales para cubrir los pecados del hombre. Pero esto era solamente una sombra del plan que Dios tenía preparado por medio de su Hijo Jesucristo, quien hizo un solo sacrificio para perdonar el pecado de aquel que se arrepiente y confiesa a Cristo como único Señor y Salvador, y de esta manera reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. ¿Correcto? Clarísima la primera muerte. El que quiera después lo puede escuchar nuevamente el audio. La segunda muerte, la muerte o separación física. El hombre se hace mortal en ese momento cuando peca, es decir, tiene fecha de vencimiento, carga una lápida en su espalda que le va a pasar la cuenta, así se haga cirugías, así tome vitaminas o lo que sea, nos vamos a morir como consecuencia de nuestro pecado. No del coronavirus, no del cáncer y no de los accidentes. En esto quiero ser claro. Usted no se va a morir por el coronavirus, por el cáncer o por los accidentes. Usted se va a morir porque desde que Adán y Eva pecaron, la muerte pasó a toda la humanidad. A causa del pecado que hemos nosotros en este momento perdido el atributo que Adán y Eva tenían en el Edén. Ese atributo era la eternidad. Atributo que Cristo Jesús ha recuperado en la cruz del Calvario, donde Él venció la muerte con su resurrección y nos regresó la vida eterna solo si creemos en Él. ¿Está clara la muerte o separación física? Vamos a la última, la más importante. La muerte o separación eterna. Esa fue la tercera muerte que sufrió Adán y Eva y que nos transfirieron a nosotros hasta nuestros días. La muerte o separación eterna. Esta separación es la más grave de todas, porque quien sea condenado estará eternamente separado de Dios y en un lago de fuego con un castigo eterno. Por eso, la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 8 dice: para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos, quienes, los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Este texto es impresionante, nos describe el infierno, nos dice que hay un sufrimiento de destrucción eterna, pero que lo más grave es que vamos a estar lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Un castigo eterno, despertándonos cada día, sabiendo que podíamos habernos arrepentido, sabiendo que podíamos haber aceptado a Jesús, sabiendo que sí existe un cielo, que sí existe una vida eterna, pero también entendiendo como el rico de la historia de Lázaro y el rico, donde este hombre entendía que los que estaban en la tierra podían buscar al Señor por medio de la Escritura, pero sabía que tampoco lo iban a hacer, aunque uno se levantara de entre los muertos. Lo que no entendían era que para ellos, si no se arrepentían, había un lugar de destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Ahora bien, habiendo entendido los tres tipos de muertes, muerte o separación espiritual, muerte o separación física, muerte o separación eterna, consecuencias de un mal administrador y un desobediente. Un interrogante para este texto, y que debemos aclararlo, es ¿por qué Dios no le dio muerte física a Adán y a Eva, si el Señor se las había decretado en el final del versículo 17? ¿Cierto? Donde les dijo: si ustedes comen del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, entonces ciertamente morirán. Sabemos por la Escritura en Génesis 5 que dice que de modo que Adán murió a los 930 años de edad. O sea que el Señor le dio más de 900 años de vida física a Adán y a Eva. Entonces, en este momento, la pregunta es: ¿por qué no murieron? Aún más,
Si ellos intentaron ocultar el pecado y no lo reconocieron, se echaban la culpa el uno al otro, ¿por qué no les quitó la vida? La respuesta es gracia, pura gracia. Es hermoso saber que la gracia de Dios, dada por medio de su Hijo Jesucristo, estaba presente aún en el pecado original del hombre. Y esto hace que este texto sea invaluable, porque Dios muestra que Él no cambia, Él es inmutable, y que esa gracia con la que perdonó a Adán y a Eva es la misma con la que nos perdona a nosotros. Por eso, hermanos, busquen a Dios mientras Él se deje hallar y administren con sabiduría la gracia que Él nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Creo que esta reflexión nos debe llevar a un cambio, a tener en nuestro corazón el deseo de pedirle a Dios en oración que nos enseñe a administrar la gracia que Él nos ha regalado, la gracia de ser salvos sin merecerlo por el sacrificio del Hijo de Dios inocente en la cruz del Calvario, quien sufrió a causa de nuestro pecado por la voluntad de Dios para agradarlo a Él. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor, Dios y Salvador nuestro, te damos las gracias por tu gran amor y por tu infinita misericordia. Padre de los cielos, yo te pido que en esta noche traigas paz en el corazón de cada uno de mis hermanos, de las personas que escuchan esta oración. Perdónale, Señor, y perdóname a mí, Señor, en base a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no merecemos ese perdón, como Adán y Eva no merecían seguir con vida, pero sin embargo, de pura gracia, tú los perdonaste, Señor, tú los salvaste, tú permitiste que después de la simiente de ellos pudiera venir Abraham, pudieran venir cada una de las personas que llegaron hasta el linaje de David y luego hasta José y María y hasta nuestro gran Salvador Jesucristo. Padre, tus propósitos son eternos, tus planes son perfectos y no son como los nuestros. Por eso, Señor, permítenos ser sabios administradores de la gracia. Personas que entienden que tú nos has dado algo invaluable. Y dentro de las cosas, Señor, que queremos hacer con la gracia es compartirla, que como dice tu palabra, demos de gracia lo que se nos ha dado por gracia. Señor, ayúdanos a compartir tu evangelio. Señor, ayúdanos a ser ejemplo a nuestras familias. Señor, ayúdanos para que nosotros nos humillemos delante de ti y nos confesemos pecadores, incapaces de hacer lo que tú quieres que hagamos, pero sabiendo que tu Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita para enfrentar este mundo, las tentaciones, el pecado, y para poder obrar conforme a tu voluntad, glorificando tu nombre y poniéndolo en el más alto lugar, para que nosotros desaparezcamos completamente y solo tú seas visible, Señor. Haz que tu Espíritu crezca en nosotros, Señor, y que nuestra carne mengüe a lo mínimo, Señor. Te lo rogamos, Dios de los cielos. Requerimos de tu presencia, Señor. Ayúdanos para comportarnos como hijos tuyos. Gracias por tu bendita presencia, la cual no merecemos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por cuidar de nuestros hijos, Señor. Gracias por darnos un trabajo, una comida, Señor. Gracias, aún en medio de la salud o la enfermedad. Muchas gracias, Señor. Hemos visto morir mucha gente en este tiempo y sabemos que muchos más morirán. No sabemos si nosotros estamos en ese grupo de personas que morirán, Señor, dentro de muy poco tiempo, pero tenemos la paz y la tranquilidad de que estás con nosotros, de que estás en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Nos acogemos a tu promesa de vida eterna, Señor, a tu plan de salvación, nuestra única esperanza. Gracias, Padre, por permitirnos entrar en tu trono de gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el deseo, Señor,
de escudriñar, de estudiar tu palabra, de entrar en oración continua contigo, de cambiar nuestra vida y de tener una comunión plena contigo, Señor. Muchas gracias por esta oración, Señor. Gracias por este grupo de personas que se conectan a esta oración, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Perdónales sus pecados y ayúdales a vivir en santidad. Que ellos se aparten para ti. Ese es el significado de la palabra santidad. Apartado. Por eso nuestro Cristo es santo, porque Él fue apartado. Él no fue como uno de nosotros. Nuestra santidad no depende de ustedes ni de mí, depende de Cristo que está en nosotros. Bendito Señor. Gracias por las verdades de tu palabra, Señor. Gracias por lo que haces en nosotros. Señor, te pedimos por aquel que está enfermo, padeciendo, convaleciente, Señor, que tu mano poderosa pueda obrar en aquel que está moribundo, en aquel que está en sufrimiento de enfermedad, Señor, y que en medio de esas circunstancias, esas personas te puedan reconocer. Sabemos que eres un Dios misericordioso y que aún permites esas cosas para que hombres necios puedan salvar su alma del infierno. Señor, también te rogamos por los médicos, por las enfermeras, por el personal de seguridad que trabaja en los hospitales, por los paramédicos, Señor, por el personal de cocina, en todo el mundo, Señor, por aquellos que están haciendo frente a esta pandemia. Dios, ten misericordia de ellos, dale sabiduría y sobre todo que sus familias en este tiempo caigan de rodillas pidiendo misericordia a ti para que tú, Señor, hagas conforme a lo que tú quieres. Señor amado, también te pido por este mundo y la escasez de comida, la escasez de trabajo, el sufrimiento de las gentes. Vemos personas pasando necesidad, Señor. Te pedimos que nos proveas, que no nos hagas mezquinos, sino que sepamos compartir, que no dudemos en hacerlo, que seamos hijos tuyos que comparten de lo que tienen, de lo que han recibido de tu mano, Señor. Gracias, amado Dios, por esta oración, por este momento, Señor. Llénanos de ti y permítenos ir a descansar en tu preciosa presencia. Te pedimos, Señor, por último, por aquellos que están apartados de ti. Tú conoces nuestros familiares que juegan contigo. Conoces a aquellos que no te conocen en absolutamente nada. Danos valor. No permitas que nos avergoncemos del Evangelio, Señor. No debemos hacerlo, debemos predicarlo sin miedo, sabiendo que tú nos respaldas, que tú nos ayudas. De otra manera no te conocerán, Señor. Ayúdanos a hacerlo, pero también doblega esos corazones duros, Señor. Doblega esas mentes pervertidas y perversas. Haz tu obra sobrenatural sobre aquel que no te conoce. Te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, con este mundo que cae a pedazos en su maldad. Amado Dios, te pido por los misioneros del mundo, por aquellos que sufren persecución, por aquellos que sufren con sus familias necesidad, por todos los cristianos en Corea del Norte, en el África, en la China, en Japón, en todo el Medio Oriente, Señor. Por favor, ten misericordia de aquellos que sufren necesidad y aún de aquellos que son insultados, que son violados, que son asesinados por causa de tu nombre, Señor. Perdónanos por hacer tan poco para tu reino. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios de los cielos. Ayúdanos para poder ayudar a estas personas, Señor. Muéstranos el camino para hacerlo. Gracias, amado Dios, por esta oración que hacemos en tu nombre y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron en esta noche. Quiero desearles que Dios los bendiga, que guarde a sus familias y por favor no dejemos de orar, de velar, de estar en el estudio diario de la palabra. Que Dios les guarde.